chismecito, vente, vamos a tomarnos hoy un café en Milán. Vamos a bajar en Rofiera. A partir de aquí ya encontramos la línea 1 del metro de Milán y vamos a tomar esta línea para nosotros bajar en Loto. Después de Loto tenemos que buscar la línea 5 con dirección a Parco Nord. Es allá donde tendríamos que ir, pero mira lo que me acabo de encontrar. Resulta que de esta misma línea, que es la línea 5, podemos ir al estadio de San Siro. En realidad, no sé si te gusta el fútbol. A mí no me interesa en lo particular, pero está interesante tener información de este estadio, porque hay muchas cosas que contar de él. Ya sabes, como siempre, el chismecito. Entonces hay que ir a ver. Al parecer ya no está lejos, podríamos ir caminando, pero bueno, ya estoy en el metro. Hay que bajar aquí en San Siro Hipódromo. Aquí también hay un hipódromo, pero hoy eso no nos interesa, será para otra historia. De aquí vamos a ver el estadio, así lo vemos desde lejos. Mira, ahí está el estadio de San Siro, que en realidad se llama Estadio Giuseppe Meazza. Solo que es estadio de San Siro porque estamos en la colonia San Siro. Aquí está el tranvía. Vamos a aprovechar que todavía mi tarjeta funciona y vamos a subirnos al tranvía para que también lo conozcas. Me hubiera gustado un tranvía, uno de esos tranvías más viejitos, pero no había. Además hay que aprovechar que casi no hay gente. Eso está extraño. Ahora sí todos están trabajando. Y solo es una estación porque vamos a ir a pasearnos al estadio. Mira, ya llegamos. Hay que bajarnos y ver qué es lo que hay aquí. Bueno, entonces te estaba contando. Este estadio lo construyeron en 1926. Lo construyeron rapidísimo, pero no creas que era así de grande. Lo construyeron en 13 meses, era mucho más pequeño. Mira, estas son las taquillas que se ocupaban. Hoy no estoy muy segura que esas las sigan ocupando. Pero bueno, te digo, yo de estas cosas no sé mucho. Lo que sé es lo que me ha contado el señor Starr. Y entonces resulta que este estadio fue pensado por el señor Piero Pirelli, que era el presidente de la Asociación de Fútbol de Milano. Entonces él era ya sabes, un loco del fútbol y quería su estadio y quería su estadio y por fin lo logró y además quería un estadio que fuera solo de fútbol. Pero no creas que era así de grande, ¿eh? Era bastante más pequeño al principio. Es en 1955 que hicieron una de las primeras ampliaciones y ya se volvió un estadio mucho más grande. Mira, vamos a ver si podemos entrar. Aquí está la tiendita de recuerditos o playeras o tenis o lo que quieras de tu equipo favorito, porque de un lado es del Inter de Milán y del otro es del AC Milano. O sea, son dos equipos que en realidad al principio eran uno solo, solo que ya sabes, como siempre, hasta en las mejores familias se pelean. Y entonces había una parte que quería que vinieran jugadores extranjeros y otra parte que querían solo jugadores italianos. Mira, ahí está, así se ve desde aquí de la tiendita, podemos ver la cancha. Y como puedes ver, solo es una cancha, porque como te decía, este señor no quiso que pusieran nada más. Y entonces, bueno, entonces resulta que había mitad que no quería que hubiera extranjeros y mitad que sí quería que hubiera. Entonces, al final se pelean a muerte y hacen de un solo equipo dos equipos. Y así se hace el Inter de Milán y luego el AC Milano. Y el dato curioso es que el Inter de Milán
se queda Milán como en inglés, y el otro se queda Milano, en italiano es Milano. Mira, nos dejaron seguir paseando. Vamos a ir a ver qué más encontramos en este lugar. Después, la siguiente renovación fue en 1990. Mira, ahí hay botellas de cerveza. Bueno, galones. Bueno, no sé cómo se llaman, pero es cerveza. Ok, volviendo al estadio. En 1990, que fue el Mundial, es ahí donde se hace otra renovación para ponerlo más moderno y para que tenga todas las cosas más nuevas y todo eso, ¿no? Y ahora, el año pasado, ya pasó el proyecto y van a destruirlo casi completamente, porque al parecer es más barato tirarlo que tratar de ocupar la misma instalación. Van a dejar algunas cosas como siempre y tienen calculado que se termine, pues mira, eh, estaba preguntándole a un señor y dice que todavía no tiene para cuándo empezar los trabajos, y en los papeles dice que en el 2027 debería de estar listo, pero también dice que tal vez en el 30 o en el 31. Entonces, mira, digamos que para el 2031 puede que ya esté listo. Aquí ya estamos. Mira, lo que me encanta es que ahora ya las pantallas se ven súper claras, ya no se ven los píxeles. ¿Qué tal? Eso sí está interesante. Ahí es la entrada del museo. Vamos a ver qué hay allá dentro del museo. Bueno, pues ya estamos acercándonos al museo, pero resulta que yo entré por la puerta de atrás y no puedo ir al museo a menos de que paguen mi entrada. Y lo siento mucho, pero 35 euros se me hace muy caro para algo que no me gusta. Entonces, ya vimos lo que pudimos ver. Ahí está el estadio de San Siro. En algunos años ya no va a ser el mismo estadio y esa es la parte interesante. Entonces, como ya me sacaron de un patín, mejor seguimos paseando por este lugar. Y entonces, ¿en qué me quedé? Bueno, que entonces lo van a tirar y va a haber un nuevo estadio en este lugar. Mira, ya estamos llegando al metro y ahora sí estamos en la estación que se llama Estación Estadio San Siro. Y aquí se van a cerrar las puertas y solo van a dejar los torniquetes cuando haya partidos de fútbol para que no se haga tanto relajo. Que estoy segura que se hace todo un relajo porque no hay suficiente espacio para tanta gente. Pero bueno, espero que hayas disfrutado esta parte del camino. Yo vuelvo otra vez al metro. La próxima vez tendremos que venir a la parte del hipódromo, porque el hipódromo también está interesante. Pero por esta vez vuelvo a tomar el metro con la dirección a la que iba al principio, que es Parco Honor, porque allá voy a encontrar a mi amiga para tomarnos un café. Y bueno, espero que te haya gustado este paseo, y todo. Espero que el señor Star no me regañe porque haya dicho alguna barbaridad, pero según yo me acuerdo de todo lo que me cuenta. Bueno, que tengas un bonito día, sí. Nos vemos en el próximo paseo.